Hoy veremos lo que podría ser la mentira más grande de la historia, el falso hundimiento del Titanic, la teoría conspirativa de Andrew Newton, la cual basaremos en este metraje. Asegura que todo fue planeado de antemano y en la descripción del video te dejaré información al respecto sobre lo que aquí veremos y que no fue el Titanic que se hundió en el Atlántico en aquella helada noche del 15 de abril de 1912, sino que fue su hermano mayor, el Olympic. Todo fue planeado para estafar a la compañía aseguradora y evitar la quiebra. Para entender bien esta historia debemos remontarnos al año 1903, cuando la compañía White Star Line fue adquirida por la Marina Internacional Mercantil, propiedad del banquero John Pierpont Morgan. Los Morgan fueron y aún son una de las familias más poderosas del mundo, al igual que los Rockefeller. En el año 1907, Lord Pyrrhus y Bruce Ismay, el presidente de White Star Line, se ponen de acuerdo en crear dos transatlánticos, el Olympic y el Titanic. Ambos tenían que ser iguales y de entre ellos hay pequeñas diferencias que luego veremos. Primero se construye el Olympic y luego el Titanic y por último el Britannic. Los tres fueron construidos en la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte. Estos tres tuvieron historias bastante malditas. El Britannic terminó hundido en el año 1916. Durante la Primera Guerra Mundial. En 1911, el Olympic zarpa en su primer viaje bajo el mando del capitán Edward J. Smith, curiosamente el mismo capitán del Titanic. Sufre su primera colisión cerca de Snowjaton y 3 meses más tarde sufre su segunda colisión, aún más grave, comprometiendo su funcionamiento. White Star Line pierde el juicio y el Olympic es declarado culpable de la colisión y la aseguradora se niega a pagar. El barco es enviado a reparar a Belfast y dicha reparación no fue suficiente para reparar la devastación del accidente, el cual provocaba una inclinación permanente a babor, el cual llevó al Olympic nuevamente a reparación en 1912. En marzo del mismo año, Lord Pyrrhus y Bruce Ismay, aprovechando el gran parecido de los barcos, acordaron intercambiarlos y hacer pasar al Titanic al Olympic, para hundirlo y así cobrar el seguro millonario, debido a que era un barco que nunca iría a funcionar bien, generando muchas pérdidas, y el resto es historia. A las 23:40 del 14 de abril de 1912 ocurriría la tragedia más grande de naufragio de todos los tiempos, en la que murieron 1.523 personas. Se calcula que en un solo fin de semana se podría haber realizado el cambio de utilería y el nombre de los barcos tranquilamente. Pero esta teoría no se queda ahí, tiene muchas irregularidades que veremos a continuación. El Olympic tenía 16 claraboyas y el Titanic 14. Sin embargo, el primer viaje del Titanic apareció con 16 misteriosamente. Días antes de zarpar el Titanic, muchos pasajeros cercanos a la compañía White Star Line cancelaron sus boletos de manera inexplicable. Misteriosamente, el Titanic llevaba menos de la capacidad de sus pasajeros a bordo, en una época en que Inglaterra había crisis y todos se querían ir a Estados Unidos. Eso es muy raro, siendo que algo los desmotivó a viajar en el lujoso transatlántico. El mismo JP Morgan canceló el boleto. Su excusa fue problemas de salud. Sin embargo, varios reporteros lo vieron junto a su mujer con buena salud días posteriores. Y este es un dato que puede llegar a ser clave. JP Morgan hizo sacar algunas de sus estatuas de bronce que viajarían dentro del Titanic y las mandó en otro barco. Demasiadas casualidades. El 14 de abril de 1912, el Californiano, el barco que iba destino a Boston, se detiene en seco a la mitad del océano Atlántico y se mantiene a la espera, pero con orden que mantuvieran las calderas encendidas. Dicen que este barco tenía que rescatar a los pasajeros, pero los de la tripulación del Titanic fallaron por 20 kilómetros y el rescate se hizo imposible. Los capitanes del Titanic y el Californiano durmieron esa noche con sus vestidos puestos. Y fuera de sus habitaciones, en la cabina de mando, está más que claro que sabían lo que pasaría. Andrew Newton sostiene que el iceberg en su investigación, basados en relatos implicados, fue visible desde 2 kilómetros de distancia, dado que era demasiado grande. Sin embargo, el Titanic no decidió hacer ninguna maniobra evasiva y golpear el iceberg de frente.
sino que girar el barco de lado en el último instante, golpeando el barco en el mismo lado que el Olympic sufrió el accidente en el pasado. En los restos del Titanic se encontraron restos de pintura gris. Lo curioso es que jamás el Titanic fue pintado de gris, y como vemos en la fotografía, el Olympic, antes de ser negro, sí había sido pintado de gris. Lo que indica es que el barco fue repintado para ser disfrazado del Titanic. Son demasiadas las pruebas. Las letras de la proa del barco hundido, en los pasos de los años y el deterioro, dejaron ver tras de ellas las letras MP, que corresponden al Olympic. Esas letras jamás podrían ser del Titanic. La cubierta A del Titanic estaba abierta al igual que la del Olympic, sin embargo, al momento de zarpar apareció cerrada. La reforma habría sido realizada de última hora, para que la gente no notara cambios y no sospecharan que en realidad estaban viajando en el Olympic. A pesar de esto, los pasajeros del Titanic dudaban de que sí se tratara del Olympic. Algo les parecía demasiado raro. También notaron una cierta inclinación del barco, que coinciden con las secuelas irreparables que le quedaron al Olympic luego de los incidentes. Son muchas pruebas que demuestran que el Titanic jamás se hundió, sino que es el Olympic que yacerá por la eternidad en el fondo del océano.